Estoy en comunicación con Julián Fava. Sí, Hola, ¿qué buenos tal? días, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás viviendo el proceso electoral en tu asociación gremial docente universitario, no? Bien, la verdad que estamos en la Universidad de Buenos Aires llevando adelante un proceso electoral con mucha participación por parte de los afiliados, en un contexto realmente muy adverso para la educación superior, pero no obstante eso hay una gran participación de los docentes y hay un gran crecimiento de FEDUBA como gremio universitario en la Universidad de Buenos Aires. Sí, yo ayer escuchaba que hay como una especie de empujón, de ¿Sí? ataque del gobierno nacional respecto de gremios nuevos. ¿El FEDUBA qué antigüedad tiene? Y FEDUBA tiene alrededor de 10 años. Ah, bueno, ya están, digamos, a cubierto de cualquier intento de volver hacia atrás con la formación del sindicato, ¿verdad? No, claro, no, eso ni hablar, no, es un gremio que está consolidado, es un gremio que tiene, en la Universidad de Buenos Aires tiene alrededor de 2.000 afiliados y es un gremio que ha participado activamente en este año y medio en las movilizaciones y ha tenido una presencia muy clara, por ejemplo, la manifestación de ayer, en la marcha de ayer en contra de estas reformas previsionales que vienen, que están en ciernes, que claramente ha concebido y concibe a la educación como un derecho y no como una mercancía, ¿no? En este punto creemos que es fundamental la unión del campo popular y sobre todo en materia educativa, porque vemos que en ciencia, técnica, en educación superior los recortes ya comenzaron y por lo que vemos van a continuar. Si no hay una unidad del campo popular y no hay una unidad del campo educativo, creemos que van a ser los próximos años bastante complicados. Sí, sí, claro que sí. Sí, claro, bueno, han desembarcado los jetones de las Sí, corporaciones en este gobierno, así totalmente. que no, acá no hay duda hacia qué lado apunta el proyecto del gobierno. Totalmente, porque se les quita plata a los jubilados, se les quita plata al salario, se nos dice que para el año que viene va a haber un techo del 10% de las paritarias, pero sin embargo hay dinero para el capital concentrado, hay dinero para el capital financiero, se han quitado los impuestos a las mineras. En este punto creo que está muy direccionado este modelo. Hace unos Este minutos modelo nomás se anunció que también se dejaban sin efecto los aranceles de importación de los electrodomésticos cuya competencia plantean los trabajadores en Tierra del Fuego. Claro, exacto. Es que un modelo sin una matriz productiva y sin un mercado interno es un modelo destinado por lo menos, a dejar a gran parte de la población en la pobreza. Y nosotros vemos que en los que respecta a educación superior, hay una gran discrecionalidad por parte de las autoridades de este gobierno. ¿Vos Por ves en ejemplo, perspectiva también algún intento de arancelamiento y algún ese tipo de cosas que nos trasladan hacia formas de la educación privada en la UBA? sí, no, en la Universidad de Buenos Aires, sí, la Universidad de Buenos Aires tiene algunas unidades académicas que conciben a la educación más como una mercancía que como un derecho, pero también lo que vemos es que hay universidades, por ejemplo, las universidades creadas en los últimos 12 años, que están siendo terriblemente atacadas desde el punto de vista presupuestario. En la Universidad Nacional Arturo Jauretche hay 140 docentes que en lo que va del año cobraron un solo sueldo, porque el Ministerio de Educación no gira los fondos. Mientras que hay universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, que recibe un presupuesto altísimo, mismo la UBA recibe un presupuesto altísimo, que lo maneja discrecionalmente, según las conveniencias de cada unidad académica, que desconoce el convenio colectivo de trabajo, digo, la Universidad de Buenos Aires, de los docentes, ¿no?, firmado en el 2015. En este punto creemos que, más allá de los discursos retóricos con los que han llegado, o aplican la misma política que aplican en varios, digamos, distintos ámbitos, ¿no? Se Sí, llevan sí. puesto, se llevan puesto lo que quieren. Nosotros tenemos en la Universidad de Buenos Aires una obra social, como es la obra social de los docentes de la UBA, que es 2UBA, pasando también momentos de crisis terribles, y prácticamente hay coberturas que no tenemos más. Y esto, nada, claramente es una política de vaciamiento también de la universidad pública, porque hace a los derechos de los trabajadores y de los docentes, digo, de los investigadores.
¿no? Y vemos la misma política que esa misma política es la que se aplicó en el CONICET, ¿no? Claro, Que claro. lo que se pretende justamente es, si no cerrarlo, reducirlo a una expresión mínima. Y vos mencionabas el tema de los quitas de aranceles a las importaciones, y eso va de la mano de un proyecto de país que no concibe a la ciencia y a la tecnología como creadores de trabajo. El modelo es muy claro, creo. El modelo es achicar, el modelo es dejar a la gente fuera del consumo, fuera de los bienes culturales, y allí la universidad pública y la educación superior, que durante los 12 años anteriores fue un bastión para la inclusión, porque se crearon 12 universidades nacionales, en todo el país hay una universidad nacional al menos, eso hoy está puesto en jaque. Y lo que se pretende es volver a esa vieja universidad preperonista de élite, a la que podían ir solamente los hijos de los ricos, y creo que ese modelo es el modelo que están aplicando y que quieren aplicar. Dependerá en parte también de la movilización popular y de la unidad del campo popular y de la reconstrucción, sobre todo también del campo popular, que esto siga avanzando o no. Sí, la capacidad que tengamos también de ir alumbrando un proyecto abarcador, integrador de las diferentes expresiones que se dan en el movimiento nacional y que tengan como norte, por lo menos lo que los peronistas llamamos la construcción de una comunidad organizada. Totalmente, totalmente. Lo que decís es clave porque el otro día hablábamos en la radio con Daniel Santoro, con el artista plástico, y decía, hoy el peronismo es una ballena que está encallada. Y una ballena encallada puede ir al mar, volver al mar, o puede morir ahí encallada. Y el peronismo está ahí, parece como un gigante dormido, una ballena encallada. Pareciera ser hoy que son pases de factura, se habla de traidores. Bueno, la palabra traidor te la venden en los kioscos, cualquiera puede comprar 8, 10, 15, 20 palabras y tirársela incluso a los amigos. Claro, claro. Y en ese punto reconstruir, como vos bien decías, una comunidad organizada, que es una comunidad que lo dice muy bien Perón justamente en esa gran conferencia, que es una conferencia del año 49, que justamente cerró un congreso de filosofía. La comunidad organizada es una comunidad que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y con la articulación con la sociedad civil, digo. Claramente que reconstruir los lazos y la vitalidad de la sociedad civil con nuevos líderes, quizás. Claro, con nuevos líderes, con nuevos liderazgos, también con generosidad respecto de los dirigentes políticos que tenemos hoy, porque si no estamos en un grado de atomización tan grande que estos tipos nos llevan puestos y nos están llevando puestos. Claro, yo creo que es mi mirada personal, tal vez avalada por los años, no por mucha otra cosa más, pero digo, por los años vividos, digo, ¿no? Y pienso yo que a lo mejor estamos siendo o cumpliendo o pretendiéndonos hacer cumplir el papel del fiambre entre dos tapas de un sándwich, ¿no? Porque por un lado, claro, el neoliberalismo avanza desde posiciones de poder, tienen las corporaciones económicas, los gobiernos provinciales, las provincias más importantes. Habrá que, en cada derrota y en cada triunfo hay algo propio y hay algo del adversario, del enemigo, ¿no? Claro. Y también de una cultura progresista que ha imperado en todo este tiempo, que en realidad, en lugar de integrar, colectiviza, kiosquiza la política. Totalmente. Entonces creo yo que los peronistas tenemos, más allá de los derechos, la obligación en esta hora de ejercer y ofrecer posibilidades de superación. Totalmente. Coincido absolutamente con eso, y coincido porque hemos perdido en casi todo el país, y en ese punto creo que no hay nada para celebrar, y son momentos de reconstrucción del campo popular y de reconstrucción de los principios del peronismo también, ¿no? En este punto el peronismo es claro respecto como lo fue como movimiento, con una estrategia de poder y con una estrategia de transformación de la realidad, porque creo que no sirve de nada construir una minoría fuerte, una minoría testimonial, cuando a vos te están saqueando el país. Digo, claro, tiene que haber cierta vocación de ampliar con sectores que obviamente no van a pensar como uno, pero también de eso se trata construir política. Digo, hacer política es
Además, perdonad la interrupción y esto, pero me lo recordabas vos, además no se trata de discutir los efectos, sino ir a las causas y generar, digamos, un debate sobre esas causas dentro de lo que podríamos llamar el gran espacio del movimiento. En el movimiento nacional entramos todos, esto está clarísimo, todo el que quiera entrar, digamos, ¿no? Claro. Claro. El que se quiera poner en la vereda de enfrente, allá él, pero entramos todos. Ahora bien, cada cual tiene particularidades, experiencias, trayectorias que debe asumir sin desprecio, ni él mismo ni por los demás, entiendo, ¿no? Exacto. Porque me parece que la política sin medios nobles no tiene finalidades nobles. Totalmente. Y tampoco creo que lo que sucede muchas veces y ha sucedido en el último tiempo, esta cosa epistolar, de un peronismo epistolar, de un peronismo sí. Eso realmente, digo, si uno habla desde el purismo, y bueno, no hagamos política, ¿no? Claro. ¿Qué decía Néstor Kirchner? Estamos saliendo del infierno. Cuando está saliendo del infierno no puede ser purista. Y hoy creo que estamos en el infierno nuevamente. Entonces, no, además que el purismo es sectario y el sectarismo no es peronista. Exacto. Claro, digo, por principio de definición, ¿no? Claro, exactamente. El otro día recordaba esa frase de Perón que decía, muchachos, sean humildes, escuchen al pueblo y no se olviden de cómo se hace el mejor adobe. Claro, con tierra, paja, un poco de agua y un poco de bosta. Claro, tal cual. Y después hay dos palabras claves en la obra de Perón. El que ha leído, como la has leído vos, la obra de Perón, hay dos palabras clave que uno recorre en la obra de Perón, sobre todo en la primera parte, que son táctica y estrategia. Claro. Son táctica y estrategia, y parece que hemos perdido la táctica y la estrategia. Digo, la táctica y la estrategia como justamente, como movimiento político con vocación de poder, ¿no? Y la formación de cuadros políticos en ese punto. Claro, también pienso, y vos que sos filósofo me ayudarás a entender lo que a veces los compañeros entusiasman, no injustificadamente, con cierta justicia, digo, y entonces categorizan determinados procesos como de diferentes maneras o con maneras como los quisieran ver y no como la que en realidad son. Yo recuerdo, y no voy a hacer nombres por cierto, porque no nací vigilante, ni crecí vigilante, ni voy a morir vigilante. Yo conozco algunos compañeros que rápidamente caracterizaron, por ejemplo, el proceso kirchnerista como la recuperación de los valores más esenciales del peronismo. Yo creo que fue una etapa muy reparadora de derechos, no hay que negarlo, no hay que negarlo de ninguna manera, pero que no fue a las causas. Claro. Y eso lo limita como propuesta peronista. Claro. Y que han negado, al no ir a las causas, esto que vos señalabas, que es la conducción estratégica. Claro. Un país necesita una estrategia porque le va la vida en ello. Totalmente. Y si uno ve la obra de Perón, vos citabas la comunidad organizada del 49. Sí. Fíjate que él después, en el 74, cuando abre las sesiones, ¿no? del Congreso, él da un discurso que luego sale publicado como el modelo argentino. Sí. Y ahí dice, ¿no? Justamente ahí dice, el justicialismo es el resultado de un conjunto de ideas y de valores que no se postulan, se deducen y se obtienen del ser de nuestro propio pueblo. Es decir, cuando un dirigente pierde, justamente que tiene que estar allí junto al pueblo, acompañándolo con esas tres banderas del peronismo, que el peronismo justamente son tres banderas que acompañan el sentir del pueblo. Cuando un dirigente pierde eso, pierde contacto con la realidad. Pierde contacto con la realidad y como dijo, para recordarlo también, Hernández Arregui dijo, el divorcio entre el hecho y la palabra es la manifestación más cruda del liberalismo en la Argentina. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Es decir, vos podrás decir lo que sos lo que quieras, pero el hecho me va a decir quién de verdad sos. Exactamente. Si me hablas de un purismo y de un sectarismo, y ¿cómo decir eso? Eso está muy alejado del peronismo como movimiento integrador. Efectivamente. ¿No? Justamente. Y allí yo creo que la tarea de estos años va a ser desde los sindicatos. Hay cantidad hay de todo, obviamente, ¿no? Pero y está muy bien que haya de todo y que haya un debate intenso. Totalmente. Y ayer se manifestó en la plaza sí. claramente una buena parte del sindicalismo argentino que más allá de sus diferencias está unido, está sólido, está enfrentando este modelo neoliberal, y creo que esa unión
de esa unidad en la acción, por lo menos, del sindicalismo, esperemos que tenga algo correlativo en las cámaras de diputados y de senadores cuando asuman los nuevos integrantes. Entre ellos va a estar Cristina, que tuvo 12 años, que ayer asumió, el gobierno que ayer asumió, que uno, ¿qué le puede pedir? No le puede pedir más nada ya a esta altura, pero creo que hay que construir nuevos liderazgos también, ¿no? Bueno, yo creo que si nosotros logramos impulsar el desarrollo de las organizaciones libres del pueblo, tendremos líderes de cercanía, es decir, aquellos que esas propias organizaciones proyectan, y a ellos tendremos que atender y escuchar, porque vienen con esa experiencia del hacer, ¿no? Claro. Totalmente. Es eso que yo citaba de Perón, del modelo argentino, ¿no? Efectivamente. Cuando un dirigente se aleja del pueblo, bueno, deja de ser un dirigente y se convierte en otra cosa. Julio, vos sos colega radial, tenés un espacio en un programa. Claro, estamos en Radio UBA los sábados, de 12 a 2 de la tarde, con un programa que se llama Buscando la Palabra Justa, eso es Radio UBA 87.9, y los martes tengo ahí una columna de filosofía en el programa de Alejandro Apo. Ah, mira qué bien. Que está ahí en FM La Patriada, 102.1. Un grande Alejandro, Sí, Alejandro es un fenómeno. Con Alejandro Apo y Martín Jauri, que son dos fenómenos, y ahí a las 11 de la mañana sacamos la columna que se llama Filosofaba, ¿no? Como hacemos un chiste con mi apellido. Sí. Y bueno, y ahí hace poco abordamos la comunidad organizada, abordamos el modelo argentino. Algún día podremos establecer un puente. Sí, totalmente. Me encantaría, totalmente. Julio, ¿y cómo conllevás y cómo conviven el filósofo, que lo sos, y el gremialista? Y es un poco, hay un filósofo que se llama Gilles Deleuze, que es francés, era francés, no, pues ya no vive, que él ha hablado de aquello que nos fuerza a pensar, qué es lo que a vos te lleva a pensar, qué es lo que te lleva a producir. Y creo que son las pasiones, y una de las pasiones que a mí me lleva a pensar y a hacer filosofía, sin dudas, es la política. Es la política, porque la política es una parte fundamental de nuestra existencia y es una parte fundamental de nuestra comunidad. Efectivamente. Y allí, justamente, bueno, yo lo canalizo por el lado de la participación, en un sindicato, otros lo canalizarán participando de una organización política o de un partido político, pero creo que pensar lo comunitario es una de las preguntas filosóficas fundamentales. Claro, yo diría que la política traducida al peronismo es el arte de hacer para el otro. Está muy bueno eso, está muy bueno. ¿Es cierto? Totalmente. Y es el arte de lo posible. Porque vos tenés que hacer política desde el desprendimiento. Totalmente. Por eso el peronismo es profundamente humanista y profundamente cristiano. A mí me gustó mucho esa frase que vos definiste, que no es una ideología, no es un imperativo categórico, la dije hoy otra vez en el programa, sino esa finalidad que tiene el alma del pueblo. Es extraordinario. Bueno, gracias. Sí, es muy buena porque en realidad expresa eso, un alma. Claro, un alma colectiva. Un alma colectiva, así es. Y creo que también es tarea nuestra, como sindicalistas, como gente que participa en la política o que se dedica a la educación superior, pensar nuevamente y trabajar nuevamente por una comunidad, como decía el general, organizada. No, es una tarea ineludible de estas épocas. Muy bien, te deseo mucha suerte, Julio. Bueno. Hoy, ¿cuándo cierra el proceso electoral? Hoy cierra, hoy cerramos a las 7 de la tarde. ¿Y cómo te ves en el resultado? La participación ya sabemos que ha sido buena, vos estás contento. Buena. Así que sí, ha sido buena y y esperemos estar a la altura cuando sumamos. Seguramente que sí, claro, ¿cómo que no? Si te parece, podemos volver a tomar contacto próximamente, en algún jueves que tengas tiempo, me contás cómo fueron los resultados electorales y cuáles serán las propuestas que llevará la lista azul. Sí, perfecto. Te agradezco mucho la comunicación. No, a vos te agradezco el tiempo, Bárbaro. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muy bien, así hemos charlado con el dirigente gremial de docentes de la Universidad de Buenos Aires, Julián Fava, que además es filósofo y, como él mismo se define, profunda y apasionadamente peronista.